Dijo el empresario y emprendedor estadounidense Henry Ford que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a este nuevo programa del Color de las Palabras, que se emite cada lunes desde las 17 horas desde el canal 97.4 de la FM, de Canal Málaga Radio, y que podéis seguir a través de la web canalmálaga.es y a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Tenéis también a vuestra disposición el correo electrónico info@elcolordelaspalabras.es y el teléfono 615-280-400 para mensajes de WhatsApp y de voz que ponemos a vuestra disposición para todas vuestras dudas, preguntas y sugerencias. Hoy me acompaña al micrófono Paloma Rubio, abogada, mediadora, consultora en gestión positiva de conflictos de Drindeia Consultores y presidenta de la Asociación Intermedia. Buenas tardes, Paloma. Gracias por estar Hola, aquí. buenas tardes, Inma. ¿Qué tal? Pues bien, una tarde más. Aquí hoy se presenta interesante. Vamos a ver cómo sale. Pues seguramente que estupendo, porque el programa de hoy se llama Mediación, Empresa y Familia. Para abordar este tema hemos contado con nuestra invitada de hoy, que se llama Gemma Pons, y que su trayectoria en lo que respecta a la empresa familiar y a la mediación así lo avala. Para aquellos que no la conozcan, que deben de ser muy pocas personas, porque Gemma ha tenido una proyección nacional e internacional bastante amplia, contaremos que es una abogada, es consultora internacional, especializada en el diseño de sistemas de gestión de conflictos para organizaciones públicas y privadas. Es socia fundadora del Centro de Mediación Gestión Inteligente de Conflictos y es mediadora especializada en la empresa familiar. Ayuda a las familias para garantizar la supervivencia de su empresa y ha formado en mediación a numerosísimas promociones de mediadores dentro y fuera de nuestras fronteras. Soy una gran admiradora, cuento con su amistad y que la tengamos esta tarde con nosotros en el programa es todo un honor. Bienvenida, Gemma. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Inma. Para mí es un placer, aparte de que he tenido la suerte de trabajar contigo y eres un excelente profesional, porque además somos amigas, que eso ya todavía lo hace mucho mejor. Muchas gracias al Color de las Palabras por contar conmigo y bueno, Paloma, encantada de verte y hablarte de nuevo. Igualmente. Bueno, Gemma, el tema de hoy, que es el de la empresa familiar, creo que las personas, los ciudadanos, no conocen qué implicación puede tener o qué función puede cumplir un mediador dentro de la empresa familiar. ¿Qué recomendarías tú a una empresa, por ejemplo, que se esté iniciando ahora, que se esté creando ahora, porque ahora con el tema del COVID, pues hay muchas personas que se han quedado en el desempleo y tienen iniciativas y son, pues eso, pequeñas familias que deciden emprender? Bueno, yo siempre recomiendo que cuando uno decide emprender un negocio, y ahora estamos en un momento pues, en el que también la crisis genera muchas oportunidades y por tanto están surgiendo también muchas empresas familiares, que nos paremos a pensar, que parece una tontería, pero no es tanto, ¿no? Muchas veces, para mí, lo que debe sostener la empresa es que aquellos que la van a fundar se paren a estudiar cuál va a ser su misión, su objetivo, sus valores, que hagan un buen plan previo de empresa. Y en este plan previo está el famoso código de buenas prácticas, ¿sí? Donde efectivamente deben empezar a pensar y a plantearse, articular o hacer algún convenio con algún centro o institución de mediación por si surgen conflictos. Yo te diría que hay dos formas de abordar los conflictos en la empresa familiar. Para mí, uno es el preventivo, es cómo nos vamos a inventar los problemas que puedan llegar a surgir, por eso es tan importante este plan, misión, visión, objetivos. ¿Qué problemas nos pueden surgir? Por ejemplo, en las empresas familiares, una constante es
cuando queremos introducir a nuestros hijos en la empresa familiar, ¿no? Para cuando acaban la carrera que inmediatamente entren en la empresa familiar. Para mí esto requeriría de un proceso previo que no es la entrada inmediata, ¿no? Hay valores como el esfuerzo, hay valores como el haber estado en otros lugares también para ver otras realidades, que para mí es un arma preventiva de la gestión de conflictos. Esa selección y es normal, tú quieres lo mejor para tus hijos, has creado una empresa y quieres que tus hijos la continúen. Pero, por ejemplo, esta forma de abordar la prevención de conflictos que pueden llegar, por ejemplo, con la formación que tienen que tener tus hijos para la tipología de tu empresa, ¿no? Es mejor prevenirlo, trabajarlo mucho antes y definirlo cuando la familia está en paz, que realmente cuando tienes que hacer una intervención curativa, que es cuando ya ha estallado el conflicto, hay, bueno, derechos adquiridos, hay determinadas dinámicas que no son del todo sanas, ¿no? Ni sostenibles tampoco para la empresa. Entonces, yo siempre digo, primero paras a pensar y definir muy bien misión, visión y objetivos de la empresa, y luego también intentar hacer este trabajo previo de qué conflictos leer, bueno, o solicitar la ayuda también de los mediadores o de los facilitadores, qué conflictos se suelen presentar en las empresas para que realmente sean sostenibles, ¿no? Las abordamos antes del conflicto mucho más sano, menos costoso, ¿sí? Y tú ya lo vas implementando en la cultura empresarial. Otra cosa ya es el curativo, ¿no? Es esto que tú decías, recomendación para los que empiezan, recomendación para los que ya están. Los que ya están, te diría que lo mismo, se tienen que parar muchas veces. Nosotros iniciamos una empresa, incluso la mía, ¿eh? En la mía, ahora me estoy dando cuenta que tengo que volver a definir otra vez la misión, la visión, los objetivos. ¿Por qué? Pues mira, te diré porque hemos entrado en un proceso de digitalización de la empresa, entonces esto hace que haya muchos cambios. Entonces todos tenemos que salir de nuestra zona de confort y genera muchos conflictos en los equipos de trabajo. Bueno, esto también hace que uno se dé cuenta de que la empresa es materia viva y que constantemente el empresario tiene que pararse a pensar, porque es mejor prevenir los conflictos a tiempo que gestionarlo. Ten en cuenta que los directivos de las empresas familiares, utilizan entre el 60 y el 70% de su tiempo a apagar incendios. Están perdiendo vía de negocio. Efectivamente. Entonces, bueno, diría, es necesario que, y yo sé que todos vamos mal de tiempo, que la crisis hace que, yo siempre digo que todas las videoconferencias son un robatiempos espectacular y entonces al final nos desborda, pero creo que llega un momento en el que tenemos que parar. Los empresarios tienen que hacer pause y mirar su empresa y ver qué es lo que tienen que remodelar y cómo tienen que prevenir conflictos que van a llegar, porque ahora vamos a llegar a una etapa, nosotros el 80% de las empresas en España son pymes familiares, ¿no? Entonces... un indicativo muy, muy importante, ¿no? El 80% del tejido empresarial español está compuesto por empresas familiares. Empresas que claro. tienen 3 grupos que confluyen, que se mezclan, que es la familia, que es la empresa y que es el patrimonio, y que justamente esa confluencia de esos 3 conjuntos son los que pueden producir esos conflictos. Correcto. Además de esto, de los conflictos de reorganización, como dices tú, que la empresa es una cosa viva y que las circunstancias van cambiando y que, digamos que esto es como los vasos comunicantes, ¿no? Hay cosas que se llenan más, otras cosas que se llenan menos y se producen esos conflictos. Pero, ¿qué papel juegan las personas que son, por ejemplo, los maridos, las mujeres de los hijos del empresario? Bueno, yo creo que esto es lo que se debe abordar precisamente en los protocolos familiares, ¿no? Creo que las empresas, y parece que esto asusta mucho, ¿no? Que dicen, no, es que un protocolo familiar es solo para empresas que facturan un montón. No, un protocolo familiar es para todo tipo de empresa, sobre todo para pymes, por ejemplo. Y yo creo que esto es lo que se debe abordar en los protocolos y se debe trabajar teniendo en cuenta a todos nosotros los llamamos todos los stakeholders relacionados con la empresa. Y cuando digo stakeholders, se tiene que hacer un esfuerzo, o al menos nosotros es lo que hacemos, de generar consenso, ¿no? Primero,
en lo que es la empresa familiar, los socios. Vamos ramificando y ampliando. Luego a los familiares políticos, hijos, nietos, generaciones venideras, ¿sí? Esto sería un poco el protocolo familiar, pero yo te diría mucho más amplio. Ya pasado este eslabón o trabajado esto, el consenso, cómo queremos organizar, qué papel queremos que tengan los familiares políticos, si decidimos que tienen que trabajar o no, si yo decido que mi hijo, que es el heredero, o mi hija, o mis hijos, hijas, los herederos de la empresa, si tienen que pasar primero por otros trabajos, qué formación tienen que tener, ¿sí? Cómo se les van a dar las participaciones, cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta cuando el líder o la familia, la famosa sucesión en la empresa familiar, se jubila. Este tema O, te por lo quería ejemplo, tocar. claro, las cláusulas de crisis, ¿no? Hay familias que en su propio trabajo previo, cuando se elabora, se articula todo el protocolo familiar, sí, hablan de las cláusulas de crisis, que es decir, de todo lo que se va cobrando vamos a retirar un 20% en una cuenta de la que no hay nada. Por si vienen mal dadas, me tengo que garantizar que mi empresa puede seguir funcionando, pues cada uno se marca sus objetivos. Yo he visto de todo, de 3, 6 o un año. Claro, a estas empresas, imagínate, el COVID les dio fuerte y sin embargo han podido tener un pequeño fondo para abordarlo. O también, por ejemplo, cuando en un momento determinado, empresas que tienen más antigüedad, se produce un divorcio de uno de los socios en el que estaban en régimen de sociedades gananciales, como uno de los que hemos llevado ahora últimamente, que también hay una venta de las participaciones, ¿no? Todo esto, y además también supone un empobrecimiento, ¿no?, de las familias. En el plano personal y en el plano empresarial genera también mucha inseguridad, ¿no? Bueno, todo esto yo siempre digo que es mejor abordarlo antes de que estalle. Una vez estalla, también se puede abordar, ¿sí? La mediación quizás sea un poco más difícil, ¿sí? Pero se puede hacer y se hace, de hecho. Nosotros, es la primera vez que hemos firmado, teníamos hace un mes, se firmó un acuerdo, además fue, digo que es la primera vez porque era un matrimonio mayor de 70 años, que se divorciaban y había participaciones de la empresa de él que tenía ella por las sociedades gananciales. Claro, es la primera vez que lo hacíamos ante notario. Hasta ahora el divorcio, la venta de las participaciones, pero bueno, es verdad que el nervio que genera a los socios es palpable, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son elementos que muchas veces, pues al iniciar las empresas no los pensamos, pero que los tenemos que tener en cuenta. Gemma, escuchándote se me ocurren un montón de preguntas, pero alguna en concreto, cuando surgen los conflictos en la empresa familiar, ¿Sí? normalmente, bueno, pues o pueden tener origen en la familia, como decía Isma, ¿no? En toda la política, en la familia política, o pueden tener origen en la empresa. ¿Qué tipo de conflictos son más difíciles de abordar y con los que te has encontrado? ¿Los que provienen que el origen tiene origen en la familia o el origen empresarial? Pues mira, claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en las pymes que tenemos en España siempre está vinculada a la familia. O sea, te diría que incluso una última intervención que hemos hecho ahora, que eran 3 socios, 2 de ellos eran familia, ¿sí? Y uno no. Es verdad que el origen del conflicto no fue por la familia, pero salpica a la familia. Entonces, es complicado contestar. Yo te diría que no son ni más difíciles ni más fáciles. Para mí siempre la dificultad está en cuando haces el diagnóstico de mediabilidad, en la duración, en la antigüedad que tiene el conflicto, ¿no? Cuando un conflicto está muy enquistado, que lleva mucho tiempo, que no se ha abordado, que lleva 3, como este caso que os estoy diciendo, o 4 años, es más complicado de abordar que el mismo conflicto que solo lleva un año. Entonces yo os diría que yo me centro más quizás en el diagnóstico de mediabilidad respecto del origen del conflicto, que en cuanto a los stakeholders, que sería el caso de la familia o de los proveedores o de la crisis, ¿no?
que en este caso que evidentemente son todo variables que afectan al conflicto, pero a mí lo que me determina una intervención, porque me va a determinar qué herramientas son las que tengo que utilizar, es el diagnóstico de mediabilidad. Cuántas partes hay implicadas, pero sobre todo la antigüedad del conflicto, el origen. Cuánto tiempo lleva enquistado, ¿no? De todos modos, yo siempre digo que todas las mediaciones que tienen un componente familiar son las más difíciles, ¿no? Una mediación en la que hablamos de una cuestión en la que solo se tienen que, pues por ejemplo, un caso de morosidad en la que no hay una relación personal entre las dos partes, es más sencilla. Todo lo que tiene el componente emocional familiar lo eleva exponencialmente la dificultad, ¿sí? Entonces, pero bueno. Que cambia, o sea, que si estás en casa y el problema es de la empresa, lo arrastra al hogar y cuando es del hogar lo traslada a la empresa, con lo cual es difícil marcar esas fronteras de decir estoy aquí y me olvido del conflicto que tengo en casa o estoy en la casa y me olvido del conflicto que tengo en la empresa, ¿no? Claro. Para mí, yo os diría que cuando el conflicto es que interviene la familia es como que tiene un efecto expansivo mayor, ¿no? Es que de repente tú ves que hay muchos más implicados en el conflicto que no debes de perder de vista, porque si no, la solución no va a ser sostenible, ¿no? Al final es la complejidad cuando entran los factores familiares de que tienes que tener a muchos más stakeholders, tengan o no tengan capacidad de decisión en el acuerdo de la empresa familiar, porque sabemos que muchas veces el marido o la mujer no forman parte de la acción, no son accionistas de la empresa, pero sin embargo sí que tienen un grado de influencia muy elevado en el socio. Bueno, nosotros en mediación escuchamos a todos los políticos, les hacemos que vengan, ¿sí? Pero también definimos los roles, tenemos que saber distinguir quién tiene capacidad de decisión para decir o hacer determinadas cosas en la empresa y quién puede influenciar pero no tiene capacidad de decisión. Pero por eso es necesario escuchar a todo el mundo. Y hay que marcar muy bien el rol que van a tener en la mediación. Eso es importantísimo. Claro, ahí se hace una planificación. Claro, el nivel de compromiso para todos no es igual. O el nivel de cumplimiento. Sí, y de acción. O sea, hay gente que sí que puede tomar determinadas acciones y hay gente que no, que es como bueno, es una escucha, ¿no? Para que finalmente pues no se boicoteen los acuerdos. Yo creo que todos en el fondo deben ser partícipes en la empresa familiar, ¿sí? Con un grado de poder y de tomar decisiones que es el natural de la propia estructura de la familia y el natural y el rol que tú les das en la mediación. Pero ahí hay que ser muy claros, ¿eh? Porque si no puede generar conflicto. El mediador, en estos casos, tiene que definir muy bien los roles cuando invita a la familia política. Gemma, ¿qué tipo de conflictos se generan cuando el padre, el fundador de la empresa, el creador de esa empresa, no ve el momento de la retirada? Y los hijos, que están más preparados, más adaptados a la vida actual, ¿no? Que necesita de otro elemento, el padre ve que no es el momento de retirarse y los hijos quieren empujar para que esa empresa siga creciendo. Bueno, mira, estoy pensando en un caso que hemos llevado que el socio fundador, claro, llevaba 40 años en la empresa. Es muy difícil, por mucho que se jubilen o que no. Yo creo que aquí lo que hay que articular es un puente de oro, ¿no? Es una salida progresiva. Ir acotando funciones y haciendo la sucesión de una forma ordenada, de una forma equilibrada, teniendo en cuenta, también tenemos en cuenta que hay patriarcas o hay matriarcas que les cuesta mucho y que no quieren, ¿sí? Pero es un tema complicado. En esta empresa que yo os digo, ahora, después de 2 años, ya ha salido del todo el padre, pero han estado 2 años de transición. O sea, de eso de coger la puerta y marcharse, en absoluto. Eso no entra dentro de la cabeza de la persona fundadora.
De lo que yo he tenido, no, pero siempre hay, en el propio protocolo de la empresa, hay funciones que pueden ser mucho más institucionales, mucho más de mantenimiento de los clientes, porque hay también empresas que son muy personalistas y hay códigos de lealtad, ¿no? Que incluso los socios fundadores son ambos de la misma generación. Bueno, yo creo que o sea, que el fundador esté presente en un puesto institucional es muy necesario, porque el know-how que tienen los fundadores es un aprendizaje también para los que vienen detrás. La cosa es cómo se tiene que articular, ¿no? Y también te digo, Inma, que cada empresa es un mundo y cada empresa tiene unas necesidades, ¿sí? También está muy determinado por cómo va la empresa, su nivel de facturación, cómo está la competencia, si están en un proceso de digitalización, si están en un proceso de nuevas inversiones, de internacionalización de la empresa. Claro, hay muchísimas variables que entran en este juego, ¿sí? Pero yo creo que hacerlo de una forma, o sea, de una forma inmediata, drástica y cerrada, puede parecer que genere más seguridad cara a los nuevos inversores o no. Entonces yo aquí os diría que esto es como todo, analizar, diagnosticar y tratar. Ver cada familia cómo están también, cómo está en el mercado, cómo está en la familia y en qué momento para la empresa económicamente es mejor articular esta sucesión familiar. Y Gemma, un conflicto en una empresa sabemos que normalmente hace que su balance de resultados empiece a ser negativo, como en todo, ¿no? Si hay conflicto, pues la productividad es menor. ¿Recomendaríamos un mediador de cabecera para las empresas familiares para evitar esta pérdida bueno, pues de costes en su economía? Mira, yo recomendaría que en sus códigos de que se adhieran, en el código de buenas prácticas, que se adhieran a un mediador, ¿sí? Que, mirad, en las empresas, ¿sabéis quién es el máximo derivador cuando hay conflictos en la empresa familiar? El asesor fiscal, por esto que tú estás diciendo. Porque los números es lo primero que se resiente muchas veces, ¿no? O igual es muy cortoplacista, venimos de una época de mucha bonanza y no sabemos crecer, que esto le está pasando a muchos emprendedores, ¿no? El famoso pelotazo, ¿no? De wow, ahora de repente, o sea, pasaba de facturar 100.000 a 1 millón, tengo que crecer y no sé cómo tengo que articular ese proceso de crecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí que es necesario que se apoyen en facilitadores. Yo hablo de la multidisciplinariedad, ¿no? Porque ahí hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta: la fiscalidad, las inversiones, los recursos laborales, en fin. Pero desde luego, si uno en su código de buenas se adhiere en un código de buenas prácticas a tener un mediador de cabecera, te diría más. Hay empresas que para todos los conflictos laborales, por ejemplo, han firmado, multinacionales hablo, han firmado un acuerdo con determinados especialistas o empresas, que el propio profesional laboral va una vez al mes a la empresa a chequear, a ver que todo está en orden, a diagnosticar, a que no se le pierda de la mano. Que eso lo hacen con una fórmula de igualas, ¿no? Es más bien preventivo. Cuando llega lo curativo también intervienen, ¿sí? Entonces, bueno, es una buena solución para mí. Yo creo que siempre, antes de ir a la vía judicial, se debería intentar una mediación o una negociación asistida, sobre todo por 3 factores. Una, el desgaste en las empresas familiares por el efecto bomba que tienen los conflictos. 2, por el tiempo. Y 3, por cómo están hoy en día los juzgados, por el colapso después del COVID, que siempre han estado colapsados, lo sabemos. Que la mediación, el objetivo de la mediación no es descolapsar los juzgados, pero a una empresa un conflicto de esta naturaleza judicializado le supone una pérdida de dinero real. Precisamente mi pregunta de ahora iba: ¿cuánto le cuesta a una empresa un conflicto? Pues mira, yo te diré que ahora estamos interviniendo en un conflicto multipartes en el que hay muchas partes implicadas. Es una empresa grande y, para que os hagáis una idea,
se ha alcanzado un acuerdo, pero había demandas en el juzgado desde el año 2019 y todavía no habían señalado vista. Estamos en el 2021. Que todavía no hay perspectivas de Nada. No había ni siquiera, imaginaros eso lo que supone para una empresa. Entonces, tú recomiendas que cada empresa, igual que tiene su asesor fiscal o sus Que distintos tengan un mediador. cuenten Sí. como una especie de mediador de cabecera. ¿Un mediador externo? Sí, es un mediador externo que cada X va, se sienta en la empresa, es necesaria la presencialidad, ve, la empresa hemos dicho que es materia viva, va evolucionando. Los hijos de repente acaban la carrera, bueno, pues vamos a ver cómo podemos diseñar, porque hay empresas que ya están hechas, pero en las que hay variables que nos están afectando, ¿no? Y más ahora. Entonces, yo sí que diría que del mismo modo que tienen a su asesor fiscal, asesor laboral, el mediador lo que hace es que también es un facilitador, ¿sí? Y articula las herramientas para que todo se trabaje en equipo, ¿vale? Entonces, yo sí que diría que no es útil que las empresas tengan a un mediador, ¿sí? Es como la famosa, antes mencionabas a Henry Ford, creo, ¿no? En tu Sí, inicio. sí. Claro, Henry Ford fue una de las primeras multinacionales en las que se creó la famosa figura del hombre bueno, el ombudsman, en la propia multinacional, para prevenir estos conflictos, ¿no? Para intervenir, para que no salpicaran. Es una persona que viene de fuera, que por tanto tiene una vinculación económica porque la empresa le paga, pero no es personal de la empresa. Y es lógico que le pague, pero eso no determina que no sea imparcial, todo lo contrario. Efectivamente. Bueno, si tú observas los conflictos en la empresa familiar, como sabes que este programa se llama El color de las palabras, ¿qué color te viene a ti a la cabeza cuando estamos mezclando estos elementos de la empresa familiar? Ay, pues a mí me viene... O sea, yo te diría, al principio te hubiera dicho el rojo, ¿no? Porque nosotros cuando hicimos el logo de la empresa era el rojo, pero la verdad es que ahora me viene el azul ese del mar intenso, ¿no? Porque, y te voy a explicar por qué, porque me leí un libro que me ha ayudado mucho, que se llama La estrategia del océano azul. Y en este libro, ¿no? Muchas veces estamos muy obsesionados desde la visión empresarial, con la competencia, y estamos tan obsesionados con nuestro día a día que nos perdemos sesgos de mercado que pueden ser innovadores y que todavía podemos entrar y podemos crear nuevos productos. Entonces el libro dice crear espacios de mercado donde la competencia sea irrelevante, ¿no? Y la foto es como un océano. Entonces ahora os diría que es un momento en el que las empresas están en este momento del océano azul. No todo está inventado, creo que hay muchas oportunidades de mercado y esto lo quiero vincular con algo que los mediadores ya debemos poner el foco. Debemos poner el foco cuando intervenimos en empresas familiares, sobre todo porque la mediación está muy relacionada con la responsabilidad social corporativa y con los objetivos y metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el 2022. Entonces, yo creo que debemos vender, enseñar, creo que es más una cuestión de generar esa cultura de la paz, porque al final las empresas que tienen menos conflictos acaban siendo más productivas. ¿Por qué? Porque efectivamente ponen el foco en nuevos negocios, se les amplía ese océano azul, ¿sí? Entonces, bueno, yo os diría, yo el otro día cuando me llamaste estuve pensando, es que hay que decir, hay que explicar a las empresas, ¿no? Todos estos famosos criterios de los que ahora hablan en Europa, las multinacionales, las empresas cotizadas, pero nosotros somos un sesgo, pues somos pymes, ¿no? Pero las pymes también queremos crecer y hacernos grandes. Entonces tenemos que pensar muchas veces como los grandes. Y ahora ir aplicando estas cositas en nuestras empresas que fomentan la mediación y la cultura de paz nos puede ayudar también a que podamos vender desde nuestra empresa que realmente estamos trabajando también en estos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y te pongo un ejemplo. El objetivo 16, por ejemplo, paz, justicia e instituciones sólidas. Una institución sólida es una institución sostenible que tiene menos conflictos. Tenemos un objetivo.
te diría, objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, vinculado totalmente a las empresas. Trabajo decente, es decir, menos conflictos laborales, más acciones encaminadas a realmente erradicar los conflictos, erradicar o trabajar de una manera con los conflictos laborales, porque el conflicto es inherente al ser humano, ¿no? Nos puede ayudar también a lograr estos objetivos. El fin de la pobreza, y tú dirás, ¿y qué tendrá que ver la empresa con el fin de la pobreza? Hombre, porque aquí muchas pymes, después del COVID, se han quedado arruinadas. Sí. Y están pasando las canutas para ver qué acuerdos por la mora que han generado, acuerdos de financiación, de fraccionamiento, pueden hacer. Se están volviendo pobres. La pobreza tiene muchas caras, ¿sí? Y muchas consecuencias. En la hostelería, ¿cuánta gente ha pasado de estar en una situación digna, estable, cómoda, incluso buena, a una situación precaria, ¿no? Es otra forma de pobreza. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que empezar a ver ya el mundo en esa escala de colores, ni en el blanco ni en el negro. Hay que saber definir. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad, todas las empresas, para cambiar nuestras culturas y nuestra forma de hacer. Y sobre todo, porque al final todo revierte en productividad. Y lógicamente esta productividad produce estabilidad y esta estabilidad favorece que los conflictos no proliferen, que muchas veces el sistema de la pescadilla que se muerde la cola. Paloma, ¿querías contar algo? Sí, yo quería, con el tema del color de las palabras y el color, cuando Gemma ha dicho lo del color azul, a mí se me venía un gris, pero un gris en el sentido de esa mezcla entre blanco y negro, ¿no? Porque también los conflictos, y Gemma lo ha dicho en algún momento, son una oportunidad para crecer. Entonces, también perder un poco el miedo, porque estamos diciendo que genera menos productividad, pero a lo mejor también nos dan una oportunidad para crecer en nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, quitar también ese temor al conflicto y saber abordarlo de la mejor manera, ¿no? Que creo que es lo importante. Entonces, bueno, se me venía esa mezcla entre el blanco y el negro, ¿no? Un color ahí un poco matizado que, bueno, que sabemos que tenemos que entrar a funcionar, pero... Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del teléfono 615-280-400, en el correo electrónico info@elcolordelasPalabras.es y en nuestros perfiles en iVoox, Twitter, Facebook e Instagram. Pues sí, la empresa, el conflicto de la empresa tiene colores, tiene ese azul que dice Gemma, tiene ese gris, y yo le veo, fíjate, ese fondo de esperanza, ese fondo verde que alienta también un poco a las personas a emprender con las personas que quieren, que conocen, que tienen conocimiento de la materia, y sobre todo también al que, bueno, pues que no se dejen de alguna manera influenciar por los posibles problemas que surgen dentro de la empresa familiar, pero que precisamente ese es su potencial. El conocimiento de las personas, la confianza y la formación de todos esos, que es lo que lo hace crecer. Bueno, estamos llegando ya casi al final del programa y bueno, se me quedan un montón de cosas en el tintero, pero yo espero que pronto podamos volver a contar contigo, a robarte un trocito de tu día, que sabemos que estás metida en un montón de proyectos, porque es verdad, el objetivo de este programa es poner en conocimiento de nuestros oyentes en qué ámbito es posible la mediación. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, en el que tú también tienes mucha experiencia, y dirán las personas, bueno, ¿y eso cómo es la mediación, la sanidad? ¿Y aquí qué se va a mediar? ¿Cómo organizamos esto?
Yo te lanzo el órdago de contar contigo para abordar esa tipología de conflictos, para que nos enseñes cómo lo organizas, cómo se puede hacer ahí. Y lo que sí que me gustaría, tanto de Paloma como de Gemma, es que nos dierais una perlita, ¿no? Una perlita de la entrevista de hoy, o una recomendación a las personas que nos escuchan sobre el tema de la empresa familiar. Paloma, ¿empiezas tú o empiezo yo? Tú, por supuesto. Bueno, yo animaría a las empresas familiares, porque sé que estamos todas las empresas pasando un momento difícil, pero les diría que todos los españoles tenemos una capacidad de supervivencia espectacular. Creo que es un mundo de oportunidades. Creo que es también un buen momento para que empiecen a pensar en estos mecanismos de gestación de la paz dentro de las propias empresas familiares, porque eso es lo que nos va a dar muchos componentes para crecer de una forma más sostenible y poder generar una mejor economía en general para toda España, ¿no? Y para sobre todo la gente que tenemos cerca. Yo estoy obsesionada siempre pues con favorecer también lo que tengo cerca en la Comunidad Valenciana, si puedo generar más trabajo, bueno, todo se articula de otra manera. Entonces, ánimo, estamos en un océano azul, es un mundo lleno de oportunidades y por favor pensar en la inversión de organizaciones sanas, organizaciones con mediadores. Gracias, Gemma. Paloma. Sí, para mí es importante lo que comentaba Gemma al principio, ¿no? Del carácter preventivo también, ¿no? De organizar bien lo que quieres hacer, el tener, si vas a crear una empresa, pues fijar tu misión, tu visión, porque todo eso previene luego los conflictos, y ayudado siempre por un mediador, yo creo que es la fórmula perfecta, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco por ahí, y el que ya esté en esta vorágine, bueno, pues que se una a ese mediador de cabecera, que seguramente le va a ayudar a llevar una vida empresarial mucho más productiva y más sana, entre comillas, ¿no? Aprovechando esta cantidad de mediadores que tenemos en España, en cuya formación hemos participado todas nosotras, y animarlos también a que de alguna manera promuevan esa figura, se propongan, conozcan a las empresas y se acerquen a ella para formar parte de esa organización que ayuda a prevenir la paz y sobre todo a encontrar ese equilibrio que le aporta a la familia tanto la estabilidad emocional como la estabilidad en la propia empresa. Bueno, ya solo me queda daros las gracias, decir que ha sido un verdadero lujo, un verdadero placer. Sabéis que os aprecio muchísimo y es un regalo de la vida. Esta amistad que viene de la mano de la formación y de la mediación, para mí ha sido un regalo de la vida. Nos vamos a despedir con una frase de Mario Benedetti que me encanta, que dice: me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no le sale del corazón. Les esperamos en el próximo programa. Cuídense, mucha salud y feliz tarde.